Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana, en la tarde de hoy, en este webinar que organizamos en conjunto entre el FIDA y la Universidad de los Andes, Proyecto Mesa, entendiendo pues que las transformaciones requeridas para avanzar hacia sistemas alimentarios justos y sostenibles requieren de acciones en múltiples escalas y con la participación de diversos actores. Pues un área particular de interés allí es, para potenciar estas transformaciones, es la colaboración justamente entre la academia y los organismos internacionales de cooperación para generar puentes entre la investigación y la generación de evidencias por un lado y el diseño e implementación de programas y políticas por el otro. Entonces, en este marco, pues, les damos la bienvenida de nuevo desde FIDA y Mesa Colombia en este webinar de integración de la investigación y las políticas para la transformación de los sistemas alimentarios en América Latina. Mi nombre es Camilo Ardila Galvis, hago parte del equipo de Mesa Colombia de la Universidad de los Andes. Y antes de iniciar, pasarles muy rápidamente, compartirles la agenda, ¿verdad? Donde tendremos en primer lugar pues un saludo de bienvenida y contexto por parte de Ricardo Forti y de Felipe Roa Clavijo, y entraremos de lleno a nuestro momento principal, al panel de conversación, que será moderado por Arnaud Hamliers, y tendremos una sesión de preguntas y respuestas allí para profundizar justamente en estas conversaciones. Y ya, finalizando, les compartiremos un pequeño sondeo para que también nos den su opinión sobre el webinar del día de hoy, sobre los temas que les interesaría también de futuros eventos para estar cerrando justamente sobre las 11 hora Colombia. Entonces, de nuevo agradecerles a todas y a todos. Y pues para entrar en materia, más bien yo le paso allí entonces la palabra primero a Ricardo Fortmeyer, economista regional del FIDA. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Camilo. Buenos días con todos, colegas, amigos. Es un gusto, en verdad, para nosotros poder haber organizado este seminario junto con la Universidad de los Andes y con la iniciativa de Mesa para Latinoamérica, que como verán, genera una plataforma muy importante para la difusión de distintas formas de conocimiento y de evidencia para no solo políticas públicas, sino proyectos como los que ejecutamos nosotros. Como mencionaba Camilo, yo soy el economista regional para América Latina del FIDA, una institución que es parte del sistema de Naciones Unidas, pero a su mismo tiempo, como el nombre lo dice, es un fondo que diseña de manera colaborativa con los gobiernos de distintos países en desarrollo proyectos con el objetivo específico de reducir la pobreza rural y trabajar con las mujeres y con los jóvenes. Y por tanto, como un diseñador y coejecutor de proyectos en estos países, requiere constantemente de evidencia, resultados y conocimiento que pueda poner en práctica en estos proyectos que buscan ser, en muchos de los casos, innovadores y generar, digamos, pilotos que permitan seguir el círculo de la generación de evidencia y conocimiento para luego convertirse quizás en proyectos más grandes o políticas públicas. Y eso es una discusión constante dentro de la institución. ¿Cómo hacemos para estar al tanto de la nueva evidencia que se genera, de los nuevos conceptos? ¿Cómo monitoreamos los resultados de estas prácticas y luego cómo difundimos para hacer que se escale o que se tenga influencia en políticas públicas? Si bien dentro de la institución, la división a la que pertenecemos nosotros es una división de operaciones, particularmente en la región de Latinoamérica, existen otras divisiones que tienen más a su cargo la generación o digamos, la sistematización de esta evidencia para nutrir mejor los proyectos, y por eso es que nos van a acompañar algunas personas como Ricky Olivera dentro de la institución de los equipos técnicos, pero hemos decidido también invitar, aparte de Mesa y conocer las iniciativas que ellos tienen en su plataforma, a otros actores que generan evidencia muy importante para un tema específico y puntual en el que estamos bastante orientados en Latinoamérica, que es la agroecología, ¿no? Entonces nos acompañarán amigos de RIMISP y de FAO, con distintos puntos de vista y distintas entradas de cómo generar, cómo usar la evidencia para mejorar el tipo de proyectos con el que nosotros trabajamos o las políticas públicas.
Entonces hemos querido dar esta perspectiva desde distintos ángulos, en términos genéricos, primero del uso de evidencia para el diseño de proyectos específicos de desarrollo y de las políticas públicas, pero aterrizando también a un tema concreto que nos llama a muchos, dada la incidencia que está teniendo en la región, que es el tema de agroecología, ¿no? Entonces, espero, Camilo, colegas, que tengamos una fructífera discusión. Creo que van a haber muchos puntos de vista, tenemos bastantes participantes, lo que me alegra mucho, y que podamos tener una discusión para luego tener algunas lecciones y conocimientos que podamos sacar de este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Paso allí la palabra entonces a Felipe Roa Clavijo, profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y director de investigación de Mesa Colombia. Adelante, Felipe. Camilo, muchas gracias y muy buenos días, colegas de FIDA, de FAO que nos están acompañando, de REMISP. Qué gran alegría poder desarrollar este seminario el día de hoy. Nosotros en la Escuela de Gobierno venimos trabajando en una línea muy importante de sistemas alimentarios y todo este campo, pues que al menos en Colombia está en desarrollo y tiene mucho que decir y que trabajar. Pues para nosotros es muy importante poder trabajar directamente con aliados como FIDA, como REMIS, como FAO, directamente y un poco en línea con lo que decía Ricardo. La pregunta que nos estamos haciendo desde nuestro rol como academia es cómo podemos informar las políticas públicas y los proyectos que se están desarrollando en la región. Eso para nosotros es muy importante y a la vez es un reto también, ¿no? Porque muchas veces y en los modelos más tradicionales de investigación hacemos la investigación y luego salimos a compartirla, salimos a hacerle difusión, pero nos hemos dado cuenta que la investigación tiene mucho más impacto cuando trabajamos desde el principio con socios clave para el desarrollo de las políticas y para el desarrollo de estos proyectos. Y de ahí la importancia que podamos tener esta discusión hoy sobre la evidencia. Camilo decía, yo soy el director de investigación del proyecto MESA. Aquí para Colombia, esta MESA es una iniciativa de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Wageningen y de la Universidad de Ciencias Agrarias de Suecia, que inició hace 5 años, dirigida por Tara Garnett, quien tiene base en la Universidad de Oxford y busca principalmente fomentar diálogos alrededor de los valores que tenemos en los sistemas alimentarios. Y allí, pues desde ese punto de vista, busca traer a diferentes actores, diferentes stakeholders que puedan sentarse a la mesa con diferentes puntos de vista y dialogar para buscar una mejor aproximación a los sistemas alimentarios. Aquí desde Colombia trabajo con Camilo Ardila, quien está facilitando hoy la reunión y quien está en el día a día de las operaciones del proyecto aquí en Colombia. Y esta plataforma también buscamos no solamente tener un espacio en Colombia, nosotros iniciamos el proyecto este año en febrero y ya hemos tenido la oportunidad de hacer mesas redondas con gobierno, empresas privadas, agroindustriales, campesinos, movimientos sociales, entre otros. Y pues hemos tenido unos diálogos que son muy fructíferos. México también en la UNAM inició este proyecto unos meses después y con México también hemos podido hacer unos intercambios muy importantes que pues han contribuido mucho a esta discusión de los valores en el contexto de los sistemas alimentarios. Y pues con seminarios como este estamos esperando poder ampliar esa red más para América Latina para que podamos tener un diálogo mucho más amplio y entender hacia dónde van las dinámicas de la región. De manera que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y con eso cierro esta parte de la intervención, Camilo.
Muchas gracias, Felipe. De nuevo también Ricardo y a todos los que también ya se han venido sumando, agradecerles por su asistencia el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar entonces a nuestro momento principal, donde pasaré allí entonces la palabra a Arnaud Hamliers, director de país en Brasil y coordinador de cooperación sur-sur y triangular de FIDA. Arnaud, muchísimas gracias y el espacio es tuyo. Muchas gracias por invitarme y realmente es un tema muy interesante que me hace pensar a mi historia en que yo estaba trabajando en Europa en el directivo de nitrógeno hace muchos años que se sigue intentando implementar y intentando cambiar sistemas de producción de leche en este caso. Y me hace pensar en mi tiempo de investigación y el acompañamiento también que he tenido en, por ejemplo, el desarrollo de la cadena de quinoa, que fui desarrollado en base de un sistema agroecológico, porque igualmente generó un desastre ecológico. Eso te muestra también que ser agroecológico no necesariamente te genera un sistema que es muy sostenible. Y esto es algo que tenemos que todos reflexionar cuando usamos esta palabra. Pero primero, para empezar, me gusta que los otros panelistas que no han podido presentarse se presentan. Primera, Rique, por favor, ¿puedes presentarte? Sí, gracias, Sanud. Soy Rico Olivera. Yo soy especialista técnica de FIDA con sede en Roma, pero trabajo globalmente y mi materia es gestión de recursos naturales y tenencia de tierra. Y adentro de eso también estoy liderando el trabajo de agroecología en FIDA. Mucho gusto de estar con todos. Ok, otra persona que nos falta es Rafael Lindemann. Muchas gracias, Arnau. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Lindemann, soy investigador principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, el RIMISP, trabajando en el área temática de sistemas alimentarios sostenibles y adaptación al cambio climático. Y también a Daniela Godoy, por favor. Muchas gracias. Yo soy oficial principal de política de seguridad alimentaria y de nutrición de la FAO para los países de América Latina y el Caribe. Me corresponde coordinar una de las 4 grandes áreas del equipo de programa de la FAO, que es el equipo de mejor nutrición, donde trabajamos en temas de políticas para erradicar el hambre, asegurar la seguridad alimentaria y también disminuir la malnutrición de todas sus formas, pero también otros temas como pérdida y desperdicio de alimentos, inocuidad alimentaria y comercio agroalimentario. Por lo tanto, estamos muy pendientes de la transformación de los sistemas agroalimentarios para poder proporcionar dietas saludables para toda la población. Y como vean, tenemos un panel muy poderoso y espero que vamos a tener una muy linda discusión. Investigación, políticas, cambios en sistemas alimentarios. Hay muchas fuerzas que juegan allá. Es parte de concientización, parte de negocio, parte de regulación. No es tan fácil hacer cambios y predecir al futuro qué va a pasar en nuestros sistemas. Tampoco podemos cambiar así nomás, copiar así nomás regulaciones de otras partes del mundo. Yo recién he llegado otra vez a Latinoamérica, después de un tiempo en Asia, y es muy interesante ver cómo sistemas agroalimentarios se desarrollan en diferentes contextos. Pero sí podemos aprender, y por este seminario, y una de las primeras preguntas que quiero poner en la mesa es un poquito, ¿cómo pueden las organizaciones de investigación y los organismos internacionales alinear sus esfuerzos para, en conjunto con los gobiernos, diseñar estas políticas basadas en evidencias que apoyan los sistemas alimentarios sostenibles? ¿Qué iniciativas tenemos que desarrollar y apoyar para que realmente tenemos un desarrollo de ese sistema agroalimentario que realmente es sostenible?
y sostenible a largo plazo. Y hay muchas fuerzas en esta, fuerzas económicas, fuerzas políticas, fuerzas del pueblo. ¿Cómo pudimos manejar este tema? Esa es la primera pregunta que quiero poner en la mesa. No sé, ¿quién de mi panel quiere iniciar la discusión? Ya, Daniela, por favor. Muchas gracias. Te pido por favor que nos vayas diciendo el tiempo, porque a veces uno se puede emocionar un poco más sin dejar espacio a No los te otros preocupes, te panelistas. voy a pagar. Eso. A ver, bueno, yo primero quería partir diciendo que felicito mucho a FIDA y también a la Universidad de los Andes por esta iniciativa y por este espacio, porque considero que para poder alcanzar la transformación de los sistemas agroalimentarios se requiere una participación de todos los actores y los sectores de estos sistemas, pero fundamentalmente destacar el rol que tienen las organizaciones internacionales y también las universidades, la academia, en este tema, que es parte de la pregunta que nos hiciste. Entonces creo que así como es una pregunta compleja, también la respuesta es compleja, pero sí quería poner sobre la mesa algunos elementos que estoy segura que van a poder continuar y seguramente reforzar con otras ideas mis compañeros que estamos compartiendo este panel hoy. Lo primero que pienso yo es que estos esfuerzos conjuntos deberían estar en algunas áreas que son fundamentales como aporte y contribución a los países o a los Estados miembros. ¿Ya? Lo primero es, en particular para la transformación de los sistemas agroalimentarios y poder erradicar el hambre y la malnutrición y acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es muy relevante que podamos apoyar, ¿cierto?, con la cooperación internacional, ¿ya? Esa cooperación se puede dar a nivel global, pero también se puede dar a nivel regional, y ahí mencionar algunas iniciativas donde están presentes las organizaciones internacionales y se ha mostrado cómo en conjunto estas organizaciones, con el trabajo de academia y universidades, se puede, ¿cierto?, fortalecer el apoyo a los Estados miembros. Uno de ellos es a nivel regional, que es el Plan Sancelac para el año 2030, que es un plan que tiene 4 pilares y que de alguna manera esos 4 pilares acompañan también un proceso de implementación de los planes donde se destaca cuál es el rol importante de asistencia técnica, de diálogo y generación de evidencia por parte de las organizaciones internacionales, pero por otra parte, cuál es la importancia en los procesos de investigación, innovación y evaluación por parte de las universidades o de la academia, y cómo esto en conjunto puede apoyar a los Estados miembros, no solamente para tener financiamiento para las acciones de seguridad alimentaria y de nutrición, sino que también para poder tener sus estrategias nacionales y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible que van en línea con este plan. Pero también hay otra iniciativa que me gustaría poner sobre la mesa y destacar, que es la Alianza contra el Hambre y la Pobreza del G20, que fue lanzada recientemente, ¿cierto?, por el presidente de Brasil, y que en ese sentido agrupa a diferentes Estados miembros a nivel global, y a través de propuestas de lo que son la policy basket, etcétera, hay un trabajo importante ahí también que se puede hacer conjuntamente entre organizaciones internacionales y también la academia. Dicho esto, creo que es parte fundamental de poder avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más sostenibles, más resilientes, trabajar a lo largo de todo este sistema, con foco, por supuesto, en la producción de los alimentos, con foco en las cadenas de suministro, pero también en los mercados, el comercio y lo que ocurre con los entornos alimentarios y el consumo. Por lo tanto, esto requiere del desarrollo de investigación, del desarrollo de innovaciones que son importantes y también de la evidencia. Y conjuntamente el trabajo que pueden hacer las organizaciones internacionales con lo que son las universidades, creo que se puede generar evidencia para apoyar, ¿cierto?, estos procesos y poder alcanzar estos resultados que están orientados por una parte a proveer, a proporcionar ciertos alimentos que sean nutritivos, que formen parte de dietas saludables para disminuir la malnutrición, pero por otra parte también, ¿cierto?,
todos los desafíos que tenemos con la crisis climática y con el cambio climático, que son parte central de los desafíos que tenemos como sistemas agroalimentarios. Y por último, solamente voy a dar mención, porque después me imagino que voy a tener un poco más de tiempo para profundizar, que tenemos dos iniciativas desde FAO en las que sería muy positivo que pudiésemos trabajar con más universidades y por supuesto con FIA también y otras agencias internacionales, que es el Observatorio de Derecho a la Alimentación y también FAO Campus, donde básicamente lo que hacemos es trabajar con universidades y con facultades para ir generando distintas investigaciones que están asociadas a la transformación de los sistemas agroalimentarios. Si tengo más tiempo después, puedo profundizar en eso para contarles un poco de lo que hemos hecho. Gracias. Ok, gracias, muchas gracias. No, primero, Enrique, te voy a dejar un momentito, voy a poner al Rafael contra el muro, y porque sé que él ha hecho un gran estudio y cómo él piensa que pudimos dar mejor uso a este estudio y cómo puede responder a mi pregunta inicial en cómo pudimos usar este mejor para hacer políticas. Y muchísimas gracias, Arnao. Es un gusto estar aquí con ustedes en este distinguido panel y evento. Quizás empezar con algo que mencionabas, Arnao, que es cuando pensamos en agroecología, no podemos pensar en hacer un copy-paste de ciertas políticas públicas, ¿no? Tienen que ser adaptadas a contextos territoriales y creo que ese es un desafío muy importante, ¿no? Desde RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, venimos trabajando hace muchas décadas en el enfoque territorial y una de las principales conclusiones es que políticas públicas nacionales no aterrizan de la misma manera en los territorios, ¿no? Características productivas, sociales, ambientales, institucionales de un determinado territorio afectan el éxito o el impacto de políticas públicas, ¿no? Entonces, esta conclusión es muy relevante cuando abordamos el diseño de políticas públicas para promover la agroecología, que es un enfoque que no tiene fórmulas predefinidas, más bien se adecúa a las realidades territoriales, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es cómo adaptamos políticas públicas que promueven transiciones agroecológicas a contextos territoriales específicos. Y justamente, como mencionaba Arnao, acabamos de publicar un estudio hace 2 días llamado Aprendizajes de América Latina y el Caribe sobre agroecología y desarrollo territorial para transitar hacia sistemas alimentarios resilientes e inclusivos. Es un estudio financiado por el Centro Internacional para la Investigación al Desarrollo, el IDRC de Canadá, que ha coordinado RIMISP, ¿no? Y en este estudio empleamos el enfoque territorial para analizar a 10 transiciones agroecológicas consolidadas en la región, que cuentan con una trayectoria de 1 a 3 décadas, ¿no? Y el estudio nos da algunas luces de cómo algunas experiencias han logrado esta adaptación de políticas públicas al contexto territorial. Y quizás la lección aprendida más significativa es la relevancia de lo que desde RIMISP denominamos las coaliciones sociales territoriales, ¿no? Las entendemos como un conjunto de actores diversos, organizaciones de base, ONGs, universidades, instancias públicas de diferentes niveles, grupos de consumidores, logran tener objetivos y visiones a futuro comunes sobre cómo deberían ser los sistemas agroalimentarios. Entonces, estas coaliciones territoriales han logrado, y tenemos evidencias, hablando de evidencias, de cómo han logrado incidir en el diseño de políticas públicas y también en la ejecución de políticas públicas también de gran envergadura, ¿no? Entonces, consideramos que apostar por estos actores territoriales y las coaliciones territoriales en articulación con entidades públicas centralizadas es sumamente importante. Y hablando de evidencias, creemos que hay un poco una brecha de conocimiento
sobre el cómo, ¿no? ¿Qué arreglos institucionales? Ok, esto vamos a tocar después. Esto vamos a Eso tocar lo después. podemos tocar después Ok, con ya, algunos ejemplos concretos, ya. pero el cómo nos parece muy importante. Ahí, Sí, ahí sí, sí. no. Gracias, gracias. Rigue. Sí, volviendo un poco a tu pregunta inicial también, ¿no? De cómo podemos trabajar juntos para la evidencia también, para las políticas, para la transición agroecológica. Entonces, como FIDA tenemos, digamos, dos ventajas que tratamos de utilizar. Uno es que invertimos concretamente, ¿no? Invertimos con un montón de diferentes tipos de agricultores, tratando de apoyarles en su transición, si es que estamos adentro de un proyecto donde el gobierno han acordado con nosotros trabajar el tema de agroecología. Y la otra es justamente que somos socios con los gobiernos, claro, y eso da un punto de entrada de diálogo sobre las políticas o por lo menos poder alimentar con evidencia al proceso de formulación de políticas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un trabajo que hemos iniciado apenas hace un año, es un poco revisitar nuestros instrumentos de análisis económico-financiera, porque pensamos que uno de los tipos de evidencia que hace falta es entender desde el punto de vista del agricultor y su sistema agroecológico, cómo se ve la transición en términos de costos y beneficios, cómo funciona. ¿Por qué esa pregunta? Porque eso nos ayuda siempre a invertir mejor con los agricultores. ¿Dónde es que hay que apoyarles en esa transición y qué tipos de costos son más costos que ellos van a asumir por sí mismo? Entonces, para siempre aprender a invertir mejor en la transición, hemos tratado de ahora trabajar los modelos que tenemos financieros de los granjas, entonces de los sistemas agroecológicos de diferentes tipos de productores. Y lo que hacemos en esos modelos es primero tomar como base que el sistema agroecológico es un sistema diverso, es un sistema diversificado. Entonces hay sinergias creadas entre los diferentes cultivos, entre los cultivos de los animales, entre diferentes hasta actores en el mismo territorio. Tratamos de agarrar y poder calcular esos tipos de beneficios en el sistema agroecológico. Entonces, eso va un poco más allá de lo que hace un modelo financiero más convencional de los sistemas productivos. Entonces, realmente sean modelos financieros que reflejan el sistema productivo agroecológico para aprender cómo funciona desde el punto de vista del agricultor. ¿Es beneficioso o no? ¿Cómo podemos hacer para que funcione mejor y para que el proceso de transición sea también más posible para los diferentes tipos de agricultores? Eso, claro, generando esos modelos va generando un montón de evidencia cuando ya empezamos a aplicarlos, concretamente cuando los proyectos empiezan a invertir. Es una parte. La otra parte es los modelos económicos, entonces diciendo más allá qué son los beneficios de bien público que generan los sistemas agroecológicos. Si uno tiene ya una masa un poco más grande, ¿qué son los beneficios que generas para los servicios ecosistémicos, para la salud, por tener mejor alimentación, pero también puede ser otros tipos de beneficios que normalmente también llamamos los costos escondidos de los sistemas agroalimentarios, lo que tenemos hoy. Y FAO hizo un estudio hace un año, ¿no? que mostró a todo el mundo que es gastronómico el monto que pedimos cada año por los daños que hacemos con nuestros sistemas agroalimentarios. Si se da la vuelta y se vuelve a la agroecología, ¿qué entonces estamos ganando en los costos evitados, pero también en los valores generados, ¿no? En los valores positivos? En esos modelos económicos, lo que hacemos para poder tener por lo menos una visión de poder contribuir a las políticas es que nos sentamos con el gobierno y discutimos qué parámetros o qué dimensiones tienen más interés según sus prioridades y dónde están ellos en sus procesos de políticas, para que cuando diseñamos los modelos económicos, porque claro, se puede mirar un montón de diferentes cosas, pero enfocamos a los que realmente tienen interés para el gobierno y los procesos que están en el país en ese momento, ¿no? Entonces, Ok, para poder, paramos aquí. el último punto, y de ahí lo termino,
Para poder entonces llenar con datos concretos esos modelos y hacer los análisis, ahí sí muchas veces lo que necesitamos y buscamos es un socio de conocimiento. Entonces, un socio de investigación local, nacional, que pueda apoyar al unidad de implementación del proyecto en hacer esos análisis, porque las unidades de implementación de proyectos nuestros del gobierno muchas veces no tienen tiempo y no tienen las capacidades para hacerlo. Ahí, para poder usar esos tipos de herramientas de lo que estoy hablando, la vinculación con esos socios de investigación es muy importante, pero entonces es hacer investigación sobre lo concreto, ¿no? Usando los datos que vamos generando cuando invertimos con los agricultores. Ahí lo... Muchas gracias, Rigue. Realmente voy a dar la palabra, pero muy corto a Felipe, porque quiere que responda a otras preguntas. Pero ¿tienes algunos comentarios Sí, algo base para que has agregar escuchado? muy puntual y es, bueno, la pregunta es cómo podemos alinear esfuerzos entre universidades, academia, investigación y organizaciones internacionales para fortalecer políticas públicas basadas en evidencia que nos ayuden a hacer una transición a sistemas alimentarios sostenibles. Y para mí hay un punto de inicio, lo mencionó un poco Daniela ya y yo quiero reforzarlo son las redes que existen ya en los países y las redes que existen en la región. Dentro de esas hay unos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes de los que podemos aprender muchísimo. Está, por ejemplo, el Frente Parlamentario contra el Hambre, que une congresistas, pero que une también parlamentarios del nivel municipal o departamental en esfuerzos legislativos y normativos en la lucha contra el hambre. Ahí hay una evidencia muy importante que se ha venido generando. Igualmente, los movimientos sociales en la región son los que han llevado la bandera política de la agroecología y los sistemas alimentarios. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de esas redes de movimientos sociales tipo la Vía Campesina, entre muchos otros que hay en la región y que han venido desarrollando también conocimiento y además que están conectados entre los diferentes países de la región. Daniela mencionó también el Observatorio de Derecho a la Alimentación, que es una red fantástica, además de la cual soy parte y pues tengo la gran alegría de poder contribuir a esa red como académico, pero también de beneficiarme de todo el conocimiento que se está generando ahí. Y hay otra red que me parece muy interesante en la región, que es la Plataforma de Acción Climática, que se llama PLACA, le dicen PLACA. Esta está apoyada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical y esta es una red que principalmente une a los ministerios de agricultura de la región para identificar acciones climáticas en el contexto de la agricultura. Y de ahí se ha difuminado una idea que son las mesas agroclimáticas ya se están implementando a nivel subnacional en varios países de la región. Entonces, para resumir mi punto, ese puerta de entrada para poder alinearnos y responder mejor a los desafíos que tenemos hoy en día es apoyarnos en esas redes que existen hoy en día. Muchas gracias, muchas gracias. Este nos lleva a la próxima pregunta, a little bit. ¿Qué ejemplos tenemos que realmente tenemos evidencia de la investigación que realmente ha tenido un impacto en cambio de políticas que promueve la agroecología? Te voy a estar muy honesto, yo estoy aquí en Brasil, fui a un evento con el presidente y realmente hemos visto la primera, vamos a decir, ley que realmente promueve la agroecología. Sabemos, como en mi ejemplo personal, con la regulación de nitrógeno en Europa que seguimos implementando. ¿Qué otros ejemplos tenemos? ¿Y qué son los temas de éxito que determinan que esto funciona? Porque una cosa es hacer la ley, el reglamento, el documento. La próxima es cómo hacemos funcionar, cómo hacemos el cambio.
doy la palabra a Felipe para empezar. Listo, para empezar esa pregunta, bueno, la evidencia que tenemos pues está en diferentes niveles. Creo que hay bastante evidencia, pero todavía tenemos muchas brechas de cosas que no conocemos en ese horizonte. Una es, bueno, la evidencia científica que se ha venido produciendo desde hace más de 20 años. A Miguel Altieri y una cantidad de académicos inspirados por todo su liderazgo académico desde hace más de 20 años ya comenzó a producir, por ejemplo, información, análisis y casos alrededor de la agroecología en América Latina, muy inspirado en las dinámicas de Brasil, muy inspirado en las dinámicas de Chile y las de Cuba también. Ahí hay un gran acervo de evidencia, si se quiere, desde el conocimiento propiamente científico o académico, pero el reto de la agroecología no está solamente en quedarnos en ese conocimiento académico más occidental, sino en trascender y reconocer que existen otro tipo de conocimientos. Y creo que ahí también hay otro campo de evidencia al que podemos aprender mucho y son los conocimientos tradicionales, étnicos y campesinos, que son... que son conocimientos que se han ganado en la práctica, que están embebidos en la misma cultura de estos pueblos originarios o de estos pueblos más tradicionales. Y de ahí podemos aprender mucho. Y un tercero es el conocimiento práctico, ¿no? Hay muchos que están en el día a día haciendo agroecología y que no están, que digamos, que no hacen parte de un movimiento político, que no están necesariamente en la política pública, pero que lo están practicando día a día. Y ahí en ese conocimiento práctico, pues se genera información, horizontes, datos que van a ser muy importantes para poder informar las políticas públicas. Entonces creo que ahí hay como tres tipos de evidencia que creo que nos dan un marco importante. Rafael, ¿quieres apoyar este? Sí, quizás retomando un poco sobre la evidencia, lo que decía Felipe es la evidencia sobre ciertas prácticas agroecológicas y de eso hay siempre una acumulación de evidencias de la agroecología contra el cambio climático, para la seguridad alimentaria. Pero lo que vemos es, hay una falta de evidencia sobre cómo promover transiciones agroecológicas, ¿no? Mm, Y me gustaría ir con dos ejemplos muy concretos. Uno es el programa de pago por servicios ambientales e hidrológicos de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR del Estado de México. Este es un proyecto piloto de hace 20 años casi, ¿no? Eh, y tuvo mucho éxito porque la CONAFOR ha coordinado esta experiencia piloto con el Sistema Comunitario para la Biodiversidad, que es una entidad formalmente constituida en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca con una ONG Gaia. Y lo interesante de este caso es que estas instancias territoriales lograron gestionar un mecanismo mediante el cual una parte del pago del programa por servicios ambientales vaya a un fondo territorial concurrente para financiar diversos proyectos priorizados por las comunidades involucradas, ¿no? Y el resultado de estos proyectos, entre otros, es el desarrollo de una ruta turística y un emprendimiento para comercializar café de especialidad. Lo interesante es que estos emprendimientos lograron dar sostenibilidad a los procesos de conservación y de manejo de los recursos naturales, ¿no? Una vez, inicialmente el proceso dependía del Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales, que duró 10 años, concluyó este proceso, este programa, pero el proceso de transición agroecológica siguió en el tiempo gracias a los ingresos generados por el turismo y por café de especialidad. mm, Entonces, un poco la lección aprendida aquí es, las transiciones agroecológicas tardan décadas, son cambios estructurales muy fuertes.
Entonces, si la política pública no genera mecanismos para que se apropien los actores territoriales de este proceso, muy posiblemente se caiga, ¿no? Entonces, la relevancia de articular políticas públicas con actores territoriales es sumamente importante para darle sostenibilidad y continuidad a los procesos, porque las políticas públicas no son eternas, ¿no? Entonces, creemos que evidencias sobre arreglos institucionales y mecanismos concretos que hayan funcionado es sumamente importante para poderlos adaptar a otros contextos en el país o en otros países de la región y involucrar a actores locales en el diseño de estos arreglos institucionales y mecanismos. Tengo otros ejemplos, pero quizá no me No, dé no. no me dé tiempo. Gracias. Lindo ejemplo, lindo ejemplo. Rique, ¿quieres tomar la palabra? Sí, pues, yo creo que voy a complementar, yo estoy muy de acuerdo con lo que el muy buen ejemplo ahí que Rafael presentó, pero a veces yo creo que la ciencia todavía tiene un rol en demostrar por qué lo convencional no funciona. Ojalá que pronto no sea ya tan necesario, pero todavía hay un rol ahí. Entonces, una de las políticas grandes o áreas de políticas donde podemos tener impacto también un poco más rápido es pensar en los subsidios. Entonces, los subsidios a los agroquímicos. Cuando se demuestra el daño que hacen los agroquímicos a todo el medio ambiente, es un punto. Pero otro punto también es demostrar que hemos llegado a un nivel de uso de esos agroquímicos que ya ni siquiera beneficia el rendimiento. Si solo uno quiere ver la misma economía para los agricultores, ya no beneficia. Tengo el ejemplo para Bolivia, porque recién diseñamos para Bolivia, entonces estaba viendo un poco los datos. Entonces, las últimas 2 décadas, la importación de los pesticidas, porque no producen propios, entonces lo tienen que importar, que es un costo para el país, se ha subido 300%. O no, perdona, es 500%, pero la aplicación por hectárea se creció 300%. En el mismo tiempo, la última década, el rendimiento por hectárea se ha estancado. Entonces, básicamente, tú no ganas nada con lo extra que estás aumentando. Los mismos ejemplos se tienen para los países que dan gran subsidios en los fertilizantes químicos, que en el caso de India, que estábamos viendo el otro día, va por $1.000 millones de dólares anuales, que es con gastos astronómicos, pero al mismo tiempo se sabe que hay una sobrefertilización. Entonces, esa plata básicamente se da y se va directamente al drenaje del campo, ¿no? Porque se va a los sistemas acuáticos sin efecto en el rendimiento. Esos recursos se pueden cambiar para hacer programas de agroecología, por ejemplo, o hacer una transición. Eso no significa que uno va a abandonar los fertilizantes de un tiro, eso no es la idea. México es uno de los países que ya lo está haciendo. Perdón, otra vez ejemplo de México. Ellos han agarrado parte de esos recursos diciendo, con eso vamos a hacer 2 programas grandes nacionales de agroecología para los pequeños productores. Entonces, viendo también por dónde van los recursos públicos, lo podemos usar de forma más eficiente. Es otra manera que se puede trabajar. Claro, para eso suceda hay que demostrar que plata está mal usada, ¿no? Y para eso se necesita la ciencia, ¿no? Para a veces poner los números en la mesa y decir, mira, aquí no hay rendimiento ya, en la manera que se gastan los recursos. Gracias, gracias. Voy a dar, pero muy cortito, la palabra a Daniela, porque, y después vamos a tocar el elefante blanco que no hemos tocado. Pero yo, bueno, ir en línea con todo lo que se ha señalado, pero me gustaría como recalcar la importancia de tener investigaciones y estudios antes de la implementación de políticas públicas o de la readecuación también de políticas muchas veces que es necesaria para el uso eficiente y efectivo de recursos públicos o de financiamiento que se esté utilizando para estas iniciativas, pero también las evaluaciones posteriores a la implementación de estas políticas que permiten de alguna manera también tener respuestas en relación a cuáles están siendo sus resultados. Lo primero quería mencionar este estudio que se menciona en el SOFA, que es el reporte global que hace la FAO,
que está asociado a 156 países y que confirma que los costos ocultos en los sistemas agroalimentarios mundiales ascienden a cerca de 12 billones de dólares. Alrededor del 70% de esta cantidad se deriva de hábitos alimentarios que son poco saludables y se asocia también a enfermedades no transmisibles y a otros componentes que están asociados a la degradación ambiental y las desigualdades sociales. Entonces, quisiera poner como énfasis de cómo estos costos ocultos de alguna manera nos dicen hacia dónde tenemos que ir con las políticas públicas y dónde debemos focalizar esos recursos y esos esfuerzos. Junto con eso también mencionar los costos de una dieta saludable, que como América Latina y el Caribe es una preocupación bien profunda, porque sabemos que en la región en los últimos 2 años, de acuerdo al reporte SOFI de la FAO, en el que también participan otras agencias de Naciones Unidas, la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria se redujo en nuestra región. Sin embargo, el costo de una dieta saludable sigue en aumento y América Latina y el Caribe tiene el costo de una dieta saludable más alto en comparación a otras regiones, producto principalmente de lo que ocurre en el Caribe y relacionado con los niveles de producción y de importación de alimentos. En ese sentido, ¿cómo podemos nosotros tomar en consideración estos aspectos para definir ciertos procesos de política pública que están asociados también, por ejemplo, a lo que es la agroecología? Y ahí quería remitirme a lo que se mencionó de los frentes parlamentarios contra el hambre. Estos frentes llevan 15 años trabajando, nosotros desde la FAO le apoyamos y ellos han logrado más de 100 leyes implementadas en distintos países de la región y precisamente algunas de esas leyes están vinculadas a la agricultura familiar, la pesca artesanal y la agroecología. Entonces, reconociendo un poco que producto de las investigaciones y evidencia que ya existe, cómo se necesitan marcos normativos para poder ir avanzando. Y ahí voy al enfoque territorial, que es un tema de mucho interés para nosotros desde la FAO, porque efectivamente los contextos locales, territoriales, son diferentes y requieren de respuestas también que son distintas. Y aquí yo quería mencionar un ejemplo de una política pública que tiene que ver con las compras locales a la agricultura familiar para la alimentación escolar. Ahí tenemos bastante evidencia en relación a cómo esto genera beneficios importantes para los ingresos, ¿cierto?, de la agricultura familiar, también genera beneficios en los medios de vida de las comunidades y, por supuesto, también en mejorar el menú escolar en aspectos nutricionales, pero por otra parte también desde la aceptabilidad de los niños, porque al comer productos que son locales, ellos tienen mayor aceptabilidad y tienen un mejor y mayor consumo de alimentos nutritivos. Y quiero poner el énfasis aquí porque creo que es muy importante el poder conocer cómo estas transiciones que están conversando acá se integran en estas políticas públicas y cómo pueden tener efecto en mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Ahora el elefante blanco, que nadie ha hablado. ¿Qué hacemos con el sector privado? Bayer tiene como objetivo y paga bonos a sus CEOs basado en un compromiso de reducir la emisión de gases de carbono y reducir el uso de tóxicos en 50 millones de pequeños productores. De Fasa Arla, uno de los más grandes en el sector lechero, tiene reglas similares. Fasa Nestlé hasta se compromete a agricultura regenerativa. Son jugadores muy importantes que nadie ha mencionado. ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Quién quiere? Muy cortito, por favor, porque cuando no vamos a terminar el tiempo. Sí, tal vez. Entonces, los jugadores muy grandes, privados, es lo que siempre es, ¿no? A veces hay oportunidad, a veces no logramos, pero es un poco vincular, ¿no? Los pequeños en FIDA tratamos de ser los brokers entre los pequeños productores, las asociaciones públicos, privadas y productores. Claro, ellos hablan mucho de lo regenerativo ahora.
regenerativo tiene muchas las mismas prácticas de agroecología, pero agroecología es más amplio en su parte social. Entonces hay una diferencia en eso, pero efectivamente, si queremos cambiar los sistemas agroalimentarios que no funcionan, necesitamos todos y no tenemos que ser muy exquisitos sobre qué se llama el uno al otro. La cosa es que hacer lo que funciona, ¿no? Entonces, trabajando con ellos sí se pueda cuando es real y que realmente, por el punto de vista de FIDA, beneficia a los pequeños productores, ¿no? Estamos mucho en contacto con todo ese movimiento de los inversores de impacto de regenerativa. El Rockefeller es muy grande en eso. Ellos quieren generar esos, con otros socios más, los 5 paisajes donde demuestran que realmente se puede transformar los sistemas agroalimentarios. Pero estamos como dando vueltas y no hemos logrado todavía aterrizar, ¿no? Entonces es importante también aterrizar en algún momento, ¿no? Porque es bueno con hablar, pero hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de regenerativa tiene mucha tracción porque lo que sí se ha entendido y muchos han entendido es que no se puede seguir extrayendo sin regenerando las tierras sobre todo, ¿no? Tenemos un enorme problema de tierra. África está muy grande, entonces ahí es donde están trabajando también mucho en ese concepto, ¿no? Pero tal vez para añadir, lo que más tenemos éxito hasta ahora es trabajar con las empresas medianos, pequeños y medianos, alrededor de todo lo que es el ecosistema de agroecología, ¿no? Donde las empresas de bioinsumos son muy importantes, las empresas que dan soluciones digitales son muy importantes, las empresas que hacen la comercialización, muy importante, hasta las mismas empresas que van por más dar la asistencia técnica a través también de soluciones digitales, plataformas de intercambio y todo eso. Entonces, todo ese ecosistema de empresas medianas, pequeñas, con ellos sí tenemos más éxito de trabajar y más inmediatamente. Conectando con los grandes se puede, pero es otro desafío a veces, ¿no? Cuando quieres asegurar que realmente tiene un impacto también para los pequeños productores. Muchas gracias. Felipe. Sí, hay un punto de entrada para trabajar con el sector privado es obviamente las alianzas público-privadas. Y ahí cuando hablamos de esto tenemos que hablar cuáles son los incentivos. Y creo que ahí hay una tarea grande que tienen los gobiernos de la región en armar un marco de incentivos para las empresas, pero también para los pequeños productores. Y nosotros ya estamos viendo pues, desde hace años, por ejemplo, el café principalmente producido por pequeños productores conectado con las grandes cadenas globales de comercialización de café. Hay ejemplos bien interesantes donde ya se está produciendo de manera agroecológica y son los pequeños agricultores los que tienen esa iniciativa y ellos son los que están conectando, pero eso también está respondiendo a los incentivos de mercado que hay a nivel global. Entonces yo para aportar esa parte diría cuáles son los incentivos y los marcos regulatorios que se pueden armar para que podamos cooperar de mejor manera. Muchas gracias. Muy lindo respuesta. Rafael. Sí, no, totalmente de acuerdo con Felipe y con Enrique de trabajar en esos niveles, pero creo que también surge la pregunta de por qué familias agricultoras deciden comprar este tipo de insumos químicos, ¿no? Eh, una respuesta corta es decir, porque es fácil, ¿no? Es cortoplacista, es fácil. La agricultura familiar hoy en día no se dedica solo a la agricultura, se dedica, el 50% de los ingresos rurales son no agrícolas. Entonces, las familias tienen poco tiempo para deshiervar, para hacer un manejo integral, reciclar nutrientes. Eso implica una inversión de tiempo y de mano de obra muy importante. Entonces, creo que hay que entender mejor forma la toma de decisiones de las familias al comprar estos insumos químicos y también la importancia de la evidencia para demostrar el cortoplacismo del resultado de este tipo de insumos, ¿no? Había un agricultor que una vez me decía,
parece que el agroquímico es como una droga, funciona a corto plazo, pero después te vuelves dependiente. Entonces, creo que el rol de las universidades, y vimos un par de casos en Brasil, de generar estas evidencias empíricas para convencer al agricultor de decir, ojo, esto me va a funcionar unos años, pero a largo plazo no. Es una de las estrategias. Y la otra, en el caso justamente de Brasil, en el norte de Paraná, es articular a la agricultura familiar a sellos orgánicos para poder ingresar a las compras públicas institucionales que en Brasil pagan 30% más a productos ecológicos o agroecológicos. Entonces, creo que ahí hay que ver también qué jugadores tenemos en los territorios, las universidades de base territorial. Había una pregunta en el chat que justamente iba por ahí. Pueden jugar un rol muy importante en generar evidencias y en conectarlos con sellos de certificación y con mercados públicos institucionales. Muchas gracias. Y Daniela, no te voy a dar la palabra, perdón, nos va a faltar tiempo. Pero para vos, vamos a empezar con la última pregunta. Ok, hemos visto una linda perspectiva. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra gestión de la investigación? ¿Y qué tenemos que cambiar en nuestros proyectos, como Banco Mundial, como IFAD, como gobierno también? ¿Qué tenemos que cambiar? Daniela. Gracias. Yo justo estaba preparando la respuesta anterior, pero a ver, yo creo que en primer lugar creo que hay que incluir más innovación, ¿ya? Innovación en todo el trabajo que nosotros realizamos, y por eso que creo que es fundamental esta alianza con la área científica, la academia, las universidades. Creo que desde una organización internacional eso es fundamental. Lo segundo, creo que hay que tener un mayor involucramiento de todos los actores, ¿ya? Y ahí aludo a los mecanismos de participación de los actores, que son fundamentales. Hemos conversado de la academia, también se conversó del sector privado, que por supuesto también hay que incorporar, pero quiero dar un especial énfasis en la sociedad civil. Y alguno de los panelistas mencionó cómo la sociedad civil es un motor de cambio, y muchas veces un motor de cambio hacia la innovación, hacia también la inclusión y la disminución de las desigualdades en los procesos de estas políticas. Entonces, quisiera mencionar que creo que ahí hay un rol fundamental de poder incorporar a la sociedad civil en todos los procesos de apoyo o asistencia técnica o de desarrollo de evidencia que nosotros realizamos. Y ahí puedo destacar este enfoque territorial, que es un enfoque fundamental a incorporar también en el trabajo que hacemos. Y por último, creo que es importante poder tener flexibilidad ante estos procesos cambiantes que estamos viviendo y los nuevos contextos. Por ejemplo, cuando se implementó el Plan SACELAC del año 2025, no estaba incorporado con fuerza los conceptos de crisis climática, de cambio climático, de resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Entonces, eso fue una de las causas de por qué los Estados miembros decidieron hace un par de años poder trabajar en una actualización de este plan al año 2030 para poder incluir este nuevo contexto. En esta línea también quisiera resaltar la importancia de no solamente esta flexibilidad en los nuevos contextos, sino que también de trabajo a distintas realidades, que también se ha mencionado, de cómo nosotros podemos de alguna manera tener quizás evidencia en relación a algunas políticas o algunos programas o incluso inversiones, pero cómo eso debe adecuarse y adaptarse a cada una de las realidades. Gracias. Gracias. Perdón que... Felipe, ¿qué necesitas vos? Bueno, desde la academia tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Y vuelvo a lo que mencioné anteriormente, y es los incentivos, ¿no? Para la academia muchas veces los incentivos están en no salir a campo, en no organizar diálogos multiactor. Muchos incentivos están hechos porque nos vale igual un paper que armamos en nuestro escritorio con una base de datos,
que uno que hemos armado con comunidades campesinas. Entonces, algo que tenemos que cambiar estructuralmente en la academia es cómo empezamos no solamente con socios, como los que están en este panel, desde el primer paso de la investigación y la generación de evidencia, sino también cómo empezamos con las mujeres rurales, que son las más pobres entre los pobres, y con los jóvenes que son el motor de cambio. Creo que ahí hay unos aspectos estructurales que desde la academia deberíamos cambiar. Ok, Rafael y después Ricky. Sí, un poco basado en los aprendizajes del estudio y lo que proponemos también como propuesta de investigación, es el aprendizaje entre actores que promueven transiciones agroecológicas. Creo que hay mucho aprendizaje de factores de éxito y también factores de no éxito, que muchas veces pueden ser sumamente importantes para informar. Entonces, cuando hablamos, hay muchas comunidades de práctica y de aprendizaje, pero quizás lo que falta es un poco con las organizaciones de base que movilizan y con los líderes. Hemos visto que los liderazgos, hay líderes carismáticos que han impulsado cambios durante décadas muy impresionantes en articulación con políticas públicas, con organizaciones, con agrupaciones comunitarias. Entonces, hay personas líderes y lideresas que son fundamentales para los procesos de cambio. Y creo que el intercambio entre estos líderes y lideresas es sumamente importante para que no se sientan solos, para que puedan aprender de uno y de otros. Y fomentar este tipo de aprendizaje entre pares de forma digital o también intercambio de experiencias puede ser sumamente importante para inspirar y nutrir procesos de transformación en la región. Muchas gracias, muchas gracias. Enrique, ¿cómo vamos a cambiar en FIDA? ¿Cómo vamos a cambiar vida? Es pregunta para el presidente. No, no, entonces yo creo que una de las cosas que tratamos de hacer más y más en nuestros diseños, en colaboración con los gobiernos, es tratar de poner fondos para innovar, no para decir, bueno, hay un camino que conocemos, que es más seguro, que es la manera, pero dejamos un par de recursos al lado para fondos de innovación, donde pensamos bien quién podemos atraer como nuevos socios, ¿no? Puede ser el sector privado, a veces hacemos eso. Entonces, la idea es definir el objetivo de qué son los problemas que necesitan un esfuerzo más de investigación, ¿no? Que los agricultores tienen, donde están trancados, qué es lo que no funciona. Y sí, después publicarlo más en un proceso competitivo, a ver quién quiere asociarse con quién para presentarse, para trabajar un tipo de investigación de acción, ¿no? Entonces, investigación aplicada en el campo con los agricultores, pero después también hacer el trabajo que a veces nos escapan en el imaginario de cada día de los proyectos, de capitalizar sobre qué es lo que aprendemos, ¿no? Ahí es muy importante a veces tener otra vez esos socios de conocimiento que puedan hacer ese trabajo final, porque a veces eso es lo que nos hace falta. No logramos capitalizar bien sobre qué es lo que aprendimos en el camino, ¿no? Y eso sí pues, creo que puede ser más importante de hacer más y más en el futuro, ¿no? Porque el futuro que tienen los agricultores, bueno, que tenemos todos, es bien cambiante, también pensando en el cambio climático, ¿no? Y ahora hemos vivido una época en los últimos 5 años de choques muy grandes también del mercado. Entonces, no solamente son los choques climáticos, también son del mercado. Entonces, la agilidad para aprender juntos, ahí tenemos que levantar un poco el esfuerzo y la velocidad, ¿no? Y buscar maneras que logramos hacerlo. Em, yo creo que eso va. Entonces, fondos de innovación, redes de innovación en conjunto, siempre partiendo no con una solución que busca un problema, pero los problemas reales, ¿no? Donde buscamos ya innovar juntos. Yo creo que eso sí necesitamos hacer espacio en nuestros proyectos más de lo que tenemos hoy en día. Ok.
Muchas gracias. Con este quiero terminar la discusión. Creo que era súper rico y hay muchos puntos. Vamos un momentito a los questions and answers, en preguntas. Una que también es una pregunta para mí y puede responder Daniela y Rigue, es ¿qué es el rol de FAO y FIDA en hacer políticas? Cuando yo negocio un proyecto en muchos países y vean la línea de desarrollo de políticas, es el primero que el ministro de Finanzas quiere sacar porque dice, este no es tu rol. So, dejamos primero a Daniela y después Rigue. Súper, es una muy buena pregunta. Bueno, el rol principal de la FAO es el apoyo a los Estados miembros y en este sentido realizamos apoyo a través de, en primer lugar, la generación y difusión de datos, por ejemplo, de datos de seguridad alimentaria y nutrición que publicamos a través de reportes globales como el SOFI y también analizamos a través de reportes regionales como el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde principalmente damos a conocer los indicadores del ODS número 2 y también algunos indicadores del ODS número 3 y de la Asamblea Mundial de la Salud. Por otra parte, en segundo lugar, también es rol de nosotros el poder generar evidencia para apoyar a los Estados miembros a tomar mejores decisiones de política en relación al diseño de políticas públicas, a la implementación, pero también a una posible readecuación en caso de que esas políticas no estén dando los resultados. En tercer lugar, tenemos un rol importante en relación a generación de diálogo para el intercambio de experiencias, el intercambio también de buenas prácticas y, por supuesto, la cooperación. Y en ese rol de diálogo se trabaja fuertemente con los gobiernos, pero también con las universidades, la sociedad civil y también el sector privado, como se ha mencionado, para poder generar ese diálogo y poder generar compromisos que sean regionales o internacionales de cooperación que permitan avanzar hacia el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y también mencionar que hay un rol importante en relación al apoyo técnico y la asistencia técnica a las políticas públicas, a los procesos de políticas. Es decir, por ejemplo, a través del apoyo técnico para la elaboración de marcos normativos, también del apoyo a través, por ejemplo, de frentes parlamentarios contra el hambre, también a través, ¿cierto?, del apoyo durante la implementación de políticas, porque van surgiendo distintos temas, por ejemplo, el trabajo en el seguimiento de indicadores, etcétera. Y por último, también un rol importante en la movilización de recursos, porque sabemos que el financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición ha sido muy necesario en los países y, por supuesto, hay que ir aumentando las fuentes de donantes. Tenemos parte de esto en nuestro SOFI, que fue publicado desde la FAO este año. Gracias. Muchas gracias, Rigue. No, entonces, FIDA empieza muchas veces de tratar de apoyar e implementar las políticas, ¿no? Porque estamos alineando a las políticas que ya tienen, entonces ahí comenzamos. Yo entiendo ese comentario de algunos gobiernos, pero ese no es el rol de FIDA de generar nuevas políticas. Sin embargo, siempre, como he dicho al inicio, FIDA tiene esa gran ventaja de que invertimos en proyectos bastante con buen tamaño, entonces hay mucho que se puede aprender en términos de generar las evidencias. Cuando invertimos, aseguramos todo el tiempo de pensar qué tipo de herramientas necesitan para poder levantar datos, analizar bien, para que se generan las evidencias, aprendiendo, invirtiendo, ¿no? Para siempre después alimentar a las políticas, pero también invertir mejor, ¿no? Que también es un tema político de hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que la más grande ventaja que tenemos es esa, que invertimos, pero si no pensamos qué aprendimos cuando invertimos, perdemos esa posibilidad de contribuir a la evidencia para las políticas. Entonces, a veces también tenemos recursos adicionales, que no son muchos, que podemos hacer un trabajo sobre análisis para políticas, ¿no? En ese momento estamos trabajando con Burkina Faso, justamente sobre el tema de los fertilizantes orgánicos, haciendo más un documento para políticas, un análisis para políticas, que es un tema que es bastante difícil para un país,
capturar, ¿no? ¿Hay suficiente biomasa? ¿Qué tipo de políticas deberíamos hacer? ¿Deberíamos cambiar los subsidios? ¿Con qué velocidad hay que hacerlo? ¿Y qué requiere los pasos de transición a una agricultura que necesita menos fertilizantes químicos, que son muy caros para el país, ¿no? Entonces, a veces sí hacemos ese tipo de trabajos, pero más que todo es generar más evidencia con más calidad que donde invertimos, ¿no? Que es lo que más tratamos de hacer, ¿no? Que no siempre logramos, pero yo creo que es como el deber que tenemos también como organización de inversión, ¿no? Ok, muchas gracias. Creo que hay muchas preguntas, pero preguntas muy amplias. Y creo que muchos de los temas hemos tocado en las discusiones. Hay una pregunta que no hemos tocado, es un poquito sobre la parte de certificación de la agroecología. Y este también devuelve un poquito la pregunta al costo económico, por ejemplo, de usar, uno de los participantes dijo, las drogas y el costo que tiene esto. Um, ¿Cómo piensan ustedes esos sistemas de certificación? Porque te voy a estar muy honesto. Yo voy aquí en Brasil al supermercado, tengo un esquinito que dice que es orgánico, pero no me convence mucho. Um, ¿Cómo hacemos? Porque sabemos también que mucho de esta regulación y certificación ahora está empujado desde Europa, desde los mercados de exportación, pero no tanto enfocado en los mercados lo- locales, vamos a decir. ¿Cómo ese tipo de sistemas pudimos implementar sin tener un costo enorme? Rafael. Sí, es un tema muy complejo, evidentemente. Creo que para empezar hay que diferenciar entre certificación orgánica y certificación agroecológica, ¿no? Que son dos temas bastante distintos. Es complejo certificar que algo es agroecológico, porque son un conjunto de prácticas muy amplias. Este, los sistemas de garantía participativos son un mecanismo. Ahora, estos sistemas de certificación vimos que no son muy efectivos si no están articulados a mercados que los valoren, ¿no? Estos pueden ser, como decía, a través de compras públicas institucionales, ¿no? Que pagan un premio por este tipo de productos certificados. O pueden ser, como en el caso del Perú, que la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE, trabaja con marcas colectivas, por ejemplo, Frutos de la Tierra, donde son las organizaciones que tienen reglamentos para asegurar, como dice Arnaud, es difícil asegurar, pero este, para asegurar de que se estén cumpliendo ciertas prácticas. Pero hay también otros mecanismos, ¿no? Hay cooperativas que tienen planes de siembra, tienen mecanismos y reglas del juego muy bien establecidas, sistemas internos de control que pueden ser también empleados, ¿no? Y también hay mecanismos más informales como el agroturismo, donde el consumidor visita a los agricultores y ven el sistema productivo, ¿no? Entonces, hay diferentes mecanismos a diferentes escalas. Creo que la tecnología en un futuro va a tener un rol importante en esto. Todo mundo tiene un teléfono inteligente en su parcela hoy en día, o no sé si todo el mundo, pero siempre más. Y creo que a través de fotografías y otros mecanismos, quizás se pueda transparentar más los sistemas productivos y cómo se producen, pero efectivamente, certificar la agroecología es complejo porque son varias prácticas que no se sabe si se cumplen o no. Pero hay ciertas luces de hacia dónde se puede apuntar para poder darle confianza al consumidor o a la institución pública de que se aplican prácticas agroecológicas. Cierro. Muchas gracias, muchas gracias. Arnau, estás con el micrófono apagado. Oh, perdón. Ahora voy a devolver la palabra a Camilo y Ricardo para
hacer conclusiones y terminar la interacción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arnaud. Muchísimas gracias también a todas y a todos por la participación en el panel. Antes de cerrar, solamente aquí compartirles, o más bien pedirles que nos compartan su opinión de cuáles son los temas también que les interesaría que conversemos en futuros encuentros, ¿cierto? Son 3 preguntitas allí, les compartí el enlace y también tienen aquí el código QR, que nos cuenten qué les interesa profundizar y también nos dejen allí su opinión respecto a cómo les pareció la jornada del día de hoy. Ya para cerrar, más bien yo le paso la palabra a Ricardo para que cerremos allí con algunas conclusiones. Ricardo, adelante, muchas gracias. Gracias, Camilo. Sí, un par de temas nomás, en verdad. Les agradezco a todos por su disposición y a los participantes por haberlos escuchado. Creo que en verdad ha sido muy rica y bastante aterrizada la discusión. Creo que fue una buena idea tratar de concretar en el tema de agroecología algunas de las cosas que si no quizás quedan de manera un poco más genérica. Y quería comentar 3 cosas sobre esta idea de cómo mejorar nuestra relación entre la evidencia y la acción, ¿no? Los que hemos estado en ambos lados sabemos que no es fácil muchas veces tender los puentes, los tiempos de la investigación y la acción son muy distintos, el nivel de aterrizaje que se requiere para usar evidencia en proyectos es muy diferente a la que se suele usar en los papers o en los artículos académicos. Y por eso es que tratar de aterrizar, probar qué cosas funcionan y volver a la investigación es clave y es un rol que el FIDA creo que trata de tener de manera permanente, constante. Y sin embargo, creo que algo que nos falta dentro de la institución, respondiendo a algunas de las preguntas también que surgían en el Zoom, es eh, relacionarnos no solo en el uso de lo que otros producen como evidencia, sino relacionarnos en cuanto a la evidencia que nosotros producimos dentro de los mismos proyectos. Es decir, volver a los investigadores con las investigaciones, las evaluaciones, el análisis que tenemos de lecciones aprendidas de los proyectos que nosotros mismos generamos para retroalimentar este círculo de conocimiento, ¿no? Y esa era la idea un poco también de estas alianzas y de esta conversación el día de hoy. Usarnos mutuamente para mejorar el establecimiento del conocimiento. Un segundo tema que quería tocar era el tema de la innovación y cómo entra la idea de innovar dentro de lo que hacemos en FIDA para la generación de conocimiento, que como mencionaban algunos de ustedes, estamos de acuerdo en que es central para una institución como la nuestra, que no es pues un banco de desarrollo, no es un gran financiador, sino es un financiador específico de ciertos proyectos de un tamaño menor a lo que se puede generar en otros espacios, ¿no? Entonces aquí la innovación es clave, pero para innovar tenemos que salir del sesgo de los casos exitosos. Es decir, tenemos que estar dispuestos a fallar, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a reconocer que nos equivocamos en algunas cosas en las que queremos innovar y que el sistema de evaluación permita recoger también, como decían otros, los casos que no funcionaron. Y a veces esas lecciones aprendidas son mucho más importantes que las lecciones de los casos exitosos. Y eso requiere a su mismo tiempo, dentro de las instituciones como la nuestra, tolerancia a el equivocarse para poder mejorar la innovación en la siguiente etapa. Y mi último punto es sobre la influencia que puede tener este aprendizaje y este conocimiento en las políticas públicas, ¿no? Y aquí el tipo de evidencia que necesitamos generar es distinto. O sea, no es solo distinto en la forma de relacionarse, sino probablemente en la forma de comunicar lo que encontramos, ¿no? Y por eso es que una de las cosas que nos gustó mucho de la iniciativa de Table y de Mesa es esta posibilidad de tener brief muy cortos de una página, un video, un diagrama, una aplicación en redes sociales sobre temas muy complicados, pero dirigidos específicamente a la gente que no va a leer un artículo académico completo, que no se va a meter en las diferencias o discusiones metodológicas, sino que quiere saber
cuáles son los hallazgos principales, cómo puede aplicarlos, en qué contexto funciona. Y para eso necesitamos aprender también nosotros a comunicar un poco mejor, ¿no? Entonces, les agradezco de nuevo a todos por esta rica discusión y espero que podamos hacer otros eventos similares en el futuro cercano. Gracias, Camila. Camilo, tu micrófono está apagado. Gracias, gracias. No, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la jornada de hoy, especialmente a Rafael, a Arnaud, Rique, Daniela, Felipe, por acompañarnos en el panel y esperamos encontrarnos muy pronto en una nueva oportunidad para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz día, una feliz tarde. Gracias, nos vemos. Chao, gracias. Gracias, saludos. Chao, gracias.